Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. La frase que, titula este retiro es «Fuego he venido a traer a la tierra». Sabemos que es una afirmación que hace el Señor en uno de esos momentos en los que está explicando cosas diversas sobre el reino de los cielos a sus discípulos y no sabemos muy bien, Señor, qué es lo que entenderían tus discípulos, qué es lo que entendemos también nosotros ahora. En teoría lo sabemos ya. En la práctica nos puede ocurrir como ha ocurrido a lo largo de la historia, esto no es una cosa que digo con una cierta certeza o como dicen algunos, con evidencia científica, o en este caso histórica, ¿no? Que echaron la culpa a los cristianos del incendio de la Roma de Nerón, entre otras cosas, quizá aquí alguno nos lo podría aclarar, ¿no? Pero entre otras cosas porque precisamente sabían de esta frase. El Señor ha venido a traer fuego a la tierra. Roma está ardiendo. Eso han sido los cristianos. Es una simplificación que probablemente sea más ficción que otra cosa, pero hay gente que lo dice. No es el fuego físico el que tú, Señor, has venido a traer a esta tierra. Hay otro fuego también que aparece en el Evangelio y que ya este tipo es un poco más, más cercano, pero tampoco es el fuego que el Señor ha venido a traer a la tierra. Y es un fuego que nosotros podemos experimentar a veces, como le pasó a Santiago y a Juan, que eran bravos de carácter, y que yendo hacia Jerusalén, pasando por Samaria, recordáis bien la escena, cómo iban por delante para preparar sitio al Señor y en Samaria, como sabían que venían hacia Jerusalén, que iban a Jerusalén, no se llevaban nada bien con los judíos y no quisieron acogerlos. Entonces, Santiago y Juan son los que dijeron al Señor: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Podía entenderse que el Señor venía a traer un fuego que consumiera a los infieles, a todos aquellos que parecen hacerte un poco la guerra o un mucho, que están contra ti, que a nosotros nos despierta ese fuego interior que puede ser un fuego de la ira, de un poco de un celo, pero un celo amargo, un celo que lleva a eso, a la violencia, al menos interior, a la ira, a pensar mal, a hablar mal de aquellos que realmente y se ve que objetivamente están haciendo las cosas mal. Tampoco ese es el fuego al que se refiere el Señor. Más bien está en un extremo opuesto. En un libro que acaba de salir publicado hace unas semanas, que se llama Cartas, son cartas de San José María, cartas que yo no había leído nunca y quizás, imagino que los aquí presentes tampoco habrán leído muchos estas cartas, que las escribió pensando en la gente de la obra, pero que ahora se han publicado en una edición crítica para que todo el mundo que quiera pueda leerlas, y están escritas muy en los primeros momentos, 2 años después de la fundación del Opus Dei, y uno ahí ve cómo está ya perfectamente completo el espíritu del Opus Dei. Pues en uno de los primeros párrafos de la primera carta, yo voy por la primera todavía porque voy despacito, dice San José María: pido para mis hijos la fortaleza de espíritu que les haga capaces de llevar consigo
su propio ambiente. Esto lo dice a sus hijos, que son 4 gatos en ese momento, pero lo dice a todos los cristianos, porque ese espíritu cristiano, el espíritu de la obra, es un espíritu como parte de la Iglesia que es la obra, pues es un espíritu universal, está dirigido a todo el mundo que pueda entenderlo, pero es el espíritu cristiano, no se diferencia en nada de eso. De hecho, habla mucho San José María de que la gente de la obra no se distingue en nada. No es que seamos, decía, como los demás, somos los demás. Somos los demás. Bueno, pues dice, pido para mis hijos fortaleza, dice, porque un hijo de Dios, dice, en su obra, pero podríamos decir un hijo de Dios, un cristiano que está llamado a ser hijo de Dios, debe ser una brasa encendida. Aquí tenemos otra vez el fuego. Aquí tenemos otra vez ese calor, esa ignición que propia de un fuego que es del que habla el Señor, que quiere que venga a la tierra. Como una brasa encendida que pega fuego donde quiera que esté. O por lo menos eleva la temperatura espiritual de los que le rodean, arrastrándolos a vivir una intensa vida cristiana. Aquí sí que nos acercamos al fuego, que tú, Señor, quieres que se propague por todos los rincones de la tierra. Un fuego que quema de verdad, que quema de una manera más profunda que ese primer fuego que veíamos, un fuego físico que quema la madera, que quema lo material, de ese fuego de la ira que también puede causar muchos destrozos, de la violencia. No tiene nada que ver con eso, es el fuego del amor, es el fuego que aparece en el recordatorio, en la invitación del retiro de hoy, en el enlace ese que supongo que os habrá llegado, pues aparece un icono de un Sagrado Corazón, que está emanando ese fuego. Un fuego que sale del corazón llagado de Jesús. Un fuego que es un fuego de amor. Solamente las personas que saben lo que es el amor entienden lo que es este fuego que lleva a quemar, pero a quemar de una manera suave, de una manera serena, de una manera atractiva. No es el fuego que hace daño, todo lo contrario. Hace 2 días, en la Santa Misa, quizás te volviste a sorprender escuchando unas palabras de la primera carta de San Pablo a los Corintios, que tantas veces hemos meditado, pero que pienso que cada vez que las oímos, si estamos atentos al menos, si estamos pendientes de lo que el Señor nos está diciendo con ellas, nos impresiona, porque son la manifestación más clara de ese fuego de amor. ¿Qué significa ese fuego? Y recordáis que San Pablo está diciendo que uno puede, repartir todos los bienes, entregar el cuerpo precisamente y dejarse quemar, es decir, el ser martirizado. Y dice, pero si no tuviera caridad, es decir, si no tengo yo ese fuego en mi corazón, entonces todo eso no me sirve para nada, no sirve de nada. Y entonces empieza a hablar de lo que realmente es la caridad, de lo que es ese fuego, Señor, que si sabemos mirarte aquí ahora, donde vemos el fuego no son en las velas, que en el fondo son una representación de ese otro fuego que emana de la Eucaristía, que emana del corazón llagado del Señor. San Pablo habla de ese fuego diciendo de la caridad. Dice, la caridad es paciente, la caridad es benigna, no es envidiosa, no obra con soberbia, no se jacta, no es ambiciosa,
no busca lo suyo, no se irrita, es decir, rechaza ese otro fuego del que hablábamos antes, no toma en cuenta el mal, tanto mal que vemos a nuestro alrededor, tanto mal que llevamos, porque a veces podemos referirnos al mal como si fuera algo que tiene que ver con los demás y no con nosotros mismos, y tiene que ver también con nosotros. Nosotros somos culpables cuando pecamos, Señor, pecamos y lo reconocemos, pues contribuimos a que aumente ese mal en el mundo. Y precisamente el Señor lo que a través de estas palabras nos está diciendo, y ese fuego que vemos ahí es precisamente que no tiene en cuenta ese mal, que sabe perdonar en definitiva, y dice más, digamos, para que quede más claro, es como si lo tuviera muy bien experimentado. La caridad todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca acaba. Las profecías desaparecerán, las lenguas, el que tenga don de lenguas, cesarán, la ciencia quedará anulada. Pero la caridad, y eso ya no lo sigo leyendo aquí textualmente, la caridad permanece en el corazón, permanece cuando estamos en el cielo. Es más, entramos en el ámbito irrestricto de Dios, que es puro amor. Pues la manifestación de ese fuego lo vemos aquí, lo vemos en estas palabras en las cuales, cuando se lleva dentro, uno es capaz de excusar, de tener paciencia, como esas madres que saben perfectamente, más que saben perfectamente, que se dan cuenta que su hijo está o su hija en una mala situación y esperan, saben esperar, saben rezar, como Santa Mónica, pues ante su hijo, y lo que consiguió con esa paciencia y con esa oración. Esto que dice aquí San Pablo no es debilidad, es todo lo contrario, y lo sabemos muy bien. No es debilidad, sino que es verdadera fortaleza, la fortaleza de la vida, la fortaleza de la vida interior. Lo que necesitamos, Señor, es vida interior. ¿Y qué significa eso de tener vida interior? Todos vamos a veces rumiando por dentro cosas, pero eso es un cierto tipo de vida interior, pero eso es casi como el fuego físico del que hablábamos antes. Realmente la vida interior, en el fondo, es dejar que tú reines en nuestra alma, que te llevemos a ti, también como decía San Pablo. Yo ya no soy quien vivo, sino que es Cristo, eres tú, Señor, quien vive en mí. Claro, esa afirmación pues es la que le permite después hacer toda esta descripción de lo que es la caridad. Sabía muy bien lo que era la caridad, sabía muy bien lo que es tener vida interior, lo que es tener al Señor con Él. Vamos a cuidar nosotros, porque es vida interior. Cuando se habla de lucha interior, a veces podemos pensar que tenemos que hacer un esfuerzo titánico, voy a hacer unas normas, y entonces tengo que pelear y luchar. La vida es un don, la vida interior es un don. Es como esa semilla que Dios pone en nuestra alma, como un campo, que nosotros lo que nos corresponde hacer es trabajar esa tierra para hacerla buena, para que la semilla dé fruto. ¿A quién se le ocurre, a qué agricultor se le ocurre pensar que él ha fabricado un árbol? Él simplemente lo ha cultivado, lo ha regado, le ha echado, nutrientes, o ha tratado de eliminar plagas que puede tener, pues con los productos adecuados. Nuestra vida interior, y por tanto ese crecimiento de Dios en nuestra alma, tiene que ver precisamente con esto, con que cuidemos esa vida que hemos recibido en el bautismo. Una vida interior que se nutre con la Eucaristía, que se nutre cuando cada vez que te recibimos, cada vez que rezamos delante de ti como estamos haciendo ahora,
que se cura de esas plagas que están ahí, de esos virus, bacterias o como queramos llamarle, con la confesión. Eso es alimentar, cuidar nuestra propia vida interior, cuidar esa presencia de Dios en nuestra alma, nuestra vida interior. Y, por tanto, eso es mantener la brasa encendida. Una brasa que quizás no es fuego de artificio, que quizás no es un fuego de bengala que se ilumina mucho, que parece muy bonito, pero que pum, de pronto se acaba y lo que deja es un trocito de carbón, ceniza que es pegajosa, que se detesta, que se tira, que no sirve. Brasa encendida, aunque a veces tengamos una película de ceniza por encima, pero por dentro encendidos de amor a Dios, cuidando ese don que hemos recibido de Dios. El enemigo mayor que tenemos para nuestra vida interior, para que Dios crezca, pues casi me atrevería a decir que no son los grandes pecados. Eso desde luego es una dificultad. Cometer un gran pecado, pues es una cosa mala y nos arranca a Dios de nuestra vida, pero fijaos en San Pablo. Nos fijamos en San Pablo y nos damos cuenta de que no fue un bendito toda su vida, que fue un hombre pues muy violento al principio incluso, que persiguió a los cristianos con gran firmeza, con gran fuerza, hasta que se encontró con el Señor, hasta que se encontró con esa semilla o esa gran semilla que Dios puso en su alma y que después supo alimentar y cuidar. Pues el peligro, más que esos grandes pecados, que nos pueden incluso llevar por sus efectos a la conversión, como ocurre en el hijo pródigo, es la tibieza. Eso sí que es un mal que a nosotros nos acecha, a los que somos personas que quieren vivir cerca de ti, Señor, pero que también nos podemos acostumbrar, nos podemos aburguesar y en un tercer escalón, si se pudiera hablar así, nos podemos entibiar. Y la tibieza es para la vida interior como ese equilibrio térmico, como ese, digamos, o la muerte térmica del universo. Ahí ya no hay nada que hacer, porque hay como si faltara fuerza para moverse, como si uno se hubiera quedado completamente agotado. El tibio en el fondo es una persona egoísta que no destaca a su alrededor nada más que su propio yo. Esto gracias a Dios no nos pasa a nosotros, si no, no estaríamos aquí. Pero podemos ver a personas a las que sí le puede un poco ocurrir algo de esto, o quizás nosotros también, algunas veces en nuestra vida, podemos estar ahí un poco tonteando, merodeando con eso, ¿no? Con el acostumbramiento, con la comodidad, con el no salir de una situación porque no estamos dispuestos a poner los medios, porque no nos dejamos ayudar, a ser sinceros, primero con nosotros mismos, y podemos caer en un estado un poco de indiferencia, quizás sin llegar a ser tibieza, pero sí de una cierta indiferencia, como que no nos dicen nada ciertas cosas que a veces pueden tener otros motivos. Pero hemos de estar alerta para que no sea esa indiferencia consecuencia de tibieza, de que no estamos alimentando nuestro amor a Dios, de que no estamos avivando ese fuego, de que no soplamos, de que no alentamos esa brasa que tenemos que mantener encendida. Para acabar, simplemente, pues, digamos, hay consejos, ¿no?, que siempre se dan para evitar digamos, la muerte del tibio y, por supuesto, alentar ese fuego del amor a Dios. Pues, por ejemplo, huir a toda costa del pecado venial, huir de lo que pueda
de lo que notamos que es, pues eso, apartarnos de Dios, de cerrarnos sobre nosotros mismos, de dar aliento a la sensualidad, a la pereza, que son en cosas pequeñas, pero que dice, bueno, tampoco es para tanto. Si tal como va la gente, el que yo tampoco es demasiado, ¿no? Hacer examen de conciencia cada noche. Hay una de las textos breves, ¿no?, que he puesto en lo que hay para seguir el retiro, pues habla de esto, ¿no?, de lo importante que es hacer examen, examinarnos, pero sobre todo para, por así decir, despertar nuestro amor a Dios, aunque sea solamente con la contrición. La persona que es contrita nunca cae en la tibieza. La persona que no se contenta con lo que ya hace o con lo que ya ha hecho, ese no cae en la tibieza. Y por supuesto, el vivir esa sinceridad en la dirección espiritual y, cómo no, el acudir a nuestra Madre la Virgen. Lo que ninguna medicina es capaz de curar, nuestra Madre sí que lo consigue. Cuando acudimos a ella, aunque nos veamos incluso tibios, aunque nos veamos leprosos, aunque nos veamos que estamos cayéndonos a pedazos, si acudimos a nuestra Madre, ella sí que nos sabe curar, ella sí que nos sabe cuidar. Pues vamos a pedirle que deje muy lejos de nosotros el peligro de la tibieza y que tengamos el alma siempre como con fuego, es decir, con ese fuego, pero el fuego de Cristo, el fuego del amor a Dios, el fuego de un Dios como tú, Señor, que te nos entregas y te das completamente por nosotros. Que así sea.